Claro, vamos a entrar en depresión, profe. Mejor de frente al proyecto, profe. Como que depresión, ya te falta este potasio, creo. Proyecto, profe, una vez, profe. Pero usted me asustan, full es Sudoku, otros son de script, de que al final me lo presentan bien bonito, y el que nunca llega también presenta, es una vaina. Y lo malo que nadie me ha reclamado, yo le quería bajar 5 puntos, pero nadie quiere. No, profe, lo que sacaron 12, profe, regálale un puntito, profe, ya, 13. No, bueno, en Porque no tuve realidad, mucho examen de ya profe. con el 12 ya les he subido, ¿ah? Porque a algunos lo han presentado tan igualito, pero los mató cuando me hacen el dibujo que no les he dado y otros me hacen la tabla de verdad que nunca les enseñé porque después les he enseñado y hasta una vaina son ustedes. Son unos genios. Bueno, recuerden que hoy día nos toca hablar todo lo que es sobre sistemas de control automático, ¿no? Y una parte de lo que vamos a ver ahora es muy importante porque el sistema de control automático, así no nos guste, está perenne dentro de lo que es el quinto y sexto ciclo, porque lo que se busca es automatización. Y desde ese punto de vista, pues el control lógico, ¿no es cierto? O los sistemas de control automático siempre basan su principio en el control lógico. Y ese control lógico, pues, me sirve para manejar dispositivos de potencia, me sirve para manejar PLC, me sirve para manejar variadores, me sirve para neumática, para electroneumática, para hidráulica, para electrohidráulica, ¿no? O sea, prácticamente es el entorno en el cual se va a manejar hoy en día. Porque recuerden que va a dejar de existir muchas de las carreras, ¿no? Y dentro de las carreras muchos de los puntos ya no se va a volver a tratar. Entonces, en ese principio, pues el que es liniero, obviamente, pues sí es necesario, ¿no? Pero a veces el que da el mantenimiento preventivo, ya todo va a ser mecanizado, ¿no? Ya no va a ser humano. Porque recuerden que hoy en día la robótica está entrando con fuerza a todos los que son procesos en la industria, ¿no? Y en base a ese principio, pues ahí nos podemos dar cuenta que los robots van a trabajar
24/7, ¿no? Mientras que el humano trabaja 8 horas con extensiones de tiempo, a veces va a ser 12 horas, ¿no? Recuerden que posiblemente caigamos como Argentina. Argentina ya va a trabajar 12 horas, ¿no es cierto? De acuerdo a la nueva ley que han escogido. Posiblemente acá también se llegue a ese punto, ¿no? Y hay que aprender, pues entonces, donde tenga mis horas de trabajo fundamentales, ¿no? No la ampliación hasta 12. Y dentro de ese sentido, pues, por ejemplo, todo lo que son automatizaciones es muy, muy importante, porque de una u otra forma nos libera de una presión de estar trabajando, pues, 8 horas continuas y todo ese sinnúmero de cosas que se pueden dar en el trabajo, ¿no? En cambio, manejando la automatización, tranquilamente tú tienes tu computadora, sabes programación, sabes todo, tranquilamente lo puedes hacer desde tu computadora. Y en algunos casos, así como por ejemplo, no sé si han visto para la carrera de, no sé si han visto, por ejemplo, para la carrera de lo que es informática, ¿no? De lo que es informática, hoy en día, pues, se trabaja bastante, ¿no? La parte de asistencia remota, ¿no? Va a llegar en algún momento también los que hagan o a los que les guste el proceso de automatización, hacer lo que es asistencia remota, pero ya en cuanto a lo que es programación, puesto que ya vamos a tener un sinnúmero de adaptadores de las partes mecánicas a electrónicas y de las electrónicas pues a las redes, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, justo como me comentaba su compañero Güere, ¿no? Que tiene su asistente personal en su computadora, ¿no es cierto? Un pequeño programita, y ahí ese programita pues le facilita las cosas. Hoy en día, si bien es cierto, lo vemos un poquito lejano, que ese tipo de cosas asista, ¿no? A la red industrial, pero ya se da. No sé si han visto, por ejemplo, las redes industriales, ¿no? Hay alguno que trabaja o ha trabajado, por ejemplo, por Vitarte en la Bacus. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en la Bacus? ¿Algún amigo, un familiar? Ahí, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que si bien es cierto, todo el proceso de automatización, todo está acá en el Perú, pero desde donde se realiza todo el proceso hasta 4 años atrás, no sé si seguirá siendo así, todo el sistema estaba gobernado a través de monitoreos desde la misma Alemania. En cuanto a lo que es los procesos y todo eso acá, los ajustes mecánicos, obviamente por algo existía personal acá en Lima, ¿no? Entonces eso ya es común, ¿no? Ya no nos podemos desligar de eso, pero ¿eso qué atrae? ¿Qué nos trae ahí? Simple y sencillamente, pues, de que tenemos que especializarnos poco a poco, ¿no? Tenemos que estar en constante cambio. Antes, por ejemplo, se decía que la carrera que sí o sí debías estar estudiando siempre, siempre, siempre era la del médico, ¿no? Porque existía una nueva herramienta, tenía que aprender a usarla. ¿Para qué? Para los procesos pues de curación de las enfermedades o extirpación de algún órgano malo, ¿no? Pero hoy en día nos damos cuenta de que no. El abogado también estudia todos los días, porque imagínense el Congreso desde que empezó el mes de junio, ¿cuántas leyes han modificado? ¿Se pueden dar cuenta? ¿Recuerdan algunas? Hemos pasado las 5 leyes en un solo mes. Entonces el abogado también necesita pues estar actualizado, ¿no? Leer, leer y leer constantemente. Nosotros en nuestro campo también, ¿no? Algunos de repente nos gusta más la parte manual. Si bien es cierto, formamos técnicos, pero en algún momento tenemos que tender a la parte de lo que es la automatización, la programación, que eso es muy importante. Y yo no lo hago a mano, yo necesito hacerlo a través de una computadora, ¿ya? Yo necesito hacerlo a través de una computadora. Y dicho eso, pues necesito una máquina como intermediario entre mi persona que tiene todo el conocimiento de programar y el PLC que está listo para la programación, ¿no? Ahí entonces hay que tener bastante, bastante énfasis en lo que es actualizarnos. Si nosotros no nos actualizamos, prácticamente nos volveremos obsoletos en muy pocos años, ¿no? Y solamente estaremos pues atendiendo de repente pues a empresas muy, muy pequeñas, ¿no? O tal vez, pues,
ponemos nuestro letrerito de electricista y atenderemos pues a los vecinos, al barrio, ¿no? Entonces siempre hay que tender a esto de la automatización. Y la automatización pues nos conlleva a tener todos estos procesos que son muy bonitos, muy importantes y sobre todo muy bien remunerados, si lo queremos comparar pues con el electricista tradicional, ¿no? Y si nosotros tenemos el conocimiento, la experticia, como los ejercicios que estamos haciendo, tranquilamente pues lo podemos hacer en poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, me piden programar, no sé si alguno de ustedes ha ido al, al museo que tiene la Universidad Mayor de San Marcos, que está en la plaza, en el parque universitario, perdón, ¿no? Ahí un profesor de nosotros fue a hacer la programación del PLC. Tú entras al museo, cambia las luces, baja la intensidad, le sube la intensidad, tratando de hacerlo que la experiencia sea más más exquisita, ¿no? Entonces, con eso, ¿qué les quiero dar a entender? Que la automatización hoy en día es fundamental para nosotros, ¿ya? Es muy, muy importante, porque nos va a permitir, pues, el manejo de toda una serie, de un conjunto de actividades, pues, que vamos a desarrollar, ¿ya? Y esto debe tenernos algo muy, muy, muy en claro, ¿no? Que nos va a permitir, pues, estar al par con la situación hoy en día, ¿no es cierto? Estar a par con la tecnología, con la ciencia, que me permite hacer, por ejemplo, menor esfuerzo, mayor ganancia, ¿no? Si lo vemos desde ese tipo, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos de sus profesores, por ejemplo, que le enseñan automatización y trabajan en una empresa, trabajan en el instituto y a veces pues las recomendaciones a él les sale para hacer programaciones y se van, viajan a veces sábado y están regresando un domingo o a veces como yo hacía mucho tiempo atrás, ¿no? Salía del instituto a las 10:30, viajaba, llegaba más o menos a las 4 o 5 de la mañana, a las 8 de la mañana empezaba a trabajar, terminaba más o menos a las 5 o 6 de la tarde y el domingo ya regresaba o me quedaba a pasear y regresaba pues en la mañana, porque yo perteneció al turno noche. Entonces, traten de verlo eso, ¿no? Como una fuente muy, muy exquisita de generar conocimientos. Miremos pues lo siguiente, ¿ya? Ya no tengo a nadie, todos los he hecho entrar, no sé si falta uno, no los veo, ¿ah? Ya ingresaron todos. Ya, ya, lo vemos al final, lo vemos al final. Profesor, creo que David me robó la idea y creo que
sería bueno hacer un proyecto, ya que hacer un proyecto también no es fácil, así como un examen. Sí, podría ser en grupo, posiblemente. Claro, para reducir los costos y que salga un proyecto bonito. ¿No se escucha? No se escucha nada. Está hablando al aire, profe. No se escucha nada. Repítelo, profe, no se escuchó nada.
salidas. En este caso tenemos aquí lo que es un controlador. Un controlador es un equipo o un programa de software que maneja o dirige el flujo de datos entre dos entidades. En sentido general, puede considerarse un controlador como algo o alguien que interactúa entre dos sistemas y administra la comunicación entre ellos. Entonces, en este caso, estas son las definiciones. Vamos a hacer un momento una pausa. Ok, en este caso retomamos. Ya fue rápida la pausa. En este caso, bueno, aquí tenemos también la definición de lo que es el equipo, las herramientas, máquinas u otros elementos que se necesitan para un trabajo concreto o actividad. Y lo que es programa, una secuencia de instrucciones escritas para realizar alguna tarea específica en una PC y un controlador. Continuemos. Entonces, ejemplo de un controlador. Bueno, aquí en la imagen lo tenemos. Un tipo de controlador es el circuito lógico de control basado en relevadores o relays. Este controlador utiliza interruptores como dispositivos de entrada. Cuando hablamos de entrada, nos referimos a la corriente o voltaje aplicado a un dispositivo o circuito eléctrico o electrónico. Tenemos aquí los relevadores de control indicados en esta imagen. Entonces, los dispositivos conocidos como relevadores determinan la salida adecuada con base en las entradas. Los relevadores pueden canalizarse juntos en varias combinaciones para crear funciones complejas de la máquina. Bueno, en este caso tenemos un Schneider, pueden ser también Siemens o también pueden ser Allen-Bradley. Entonces tenemos entre las marcas que he estado mencionando en este inicio de esta parte de sistema de control eléctrico. Entre marcas tenemos a Schneider, para que sepan de diferentes fabricantes a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. También tenemos la marca Siemens del TIA Portal y también tenemos Allen-Bradley, que son marcas que se utilizan mucho en los sistemas de control eléctrico. Que veamos lo que es una salida: la corriente, voltaje, potencia o señal producida por un dispositivo o circuito eléctrico o electrónico. Aquí también nos interesa este concepto de señal: una cantidad de electricidad como corriente o voltaje que se puede variar para indicar información. Ok, continuamos. Vamos con el listado de los elementos de la lógica de control, muy importantes en los sistemas de control eléctrico. ¿Cuál es la función de estos sistemas? Bueno, existen interruptores de entrada de 6 vías y los interruptores de relevadores que pueden conectarse en un circuito. Estos se conocen como elementos lógicos. Los elementos lógicos forman los ladrillos básicos para crear secuencias muy complejas. Entonces vamos a ver aquí el concepto de entrada. Cuando hablamos de entrada, hablamos de la corriente o el voltaje aplicado a un dispositivo o circuito eléctrico o electrónico. Aquí tenemos el diagrama. Estos son los interruptores de entrada. Vea que estos están en serie. Y está el dispositivo de salida, que es la bombilla. Entonces, los 6 elementos lógicos de la lógica de control son las AND, la función de control AND, OR, NAT, NOR, NAND y memoria. Si están en serie es una AND, si están en paralelo es una OR, si está cerrado es un NOT, cuando esté abierto se quita la negación. Tenemos una NOR, que son interruptores cerrados, la NAND, que son 2 interruptores cerrados en paralelo, y la memoria es que mantiene el valor del último estado. Entonces estos serían
los 6 elementos lógicos. Vamos a continuar. Vamos ahora con la lógica de control. Operación de circuito AND. Un circuito lógico AND está hecho con dos interruptores normalmente abiertos, canalizados en serie. La serie de términos significa que los componentes se conectan de modo tal que la electricidad debe fluir a través del primer componente antes de que pueda fluir a través del siguiente. Ambos interruptores deben estar cerrados para energizar la salida. Entonces aquí es importante el concepto de lo que es componente. Cuando hablamos de componente nos referimos a una parte que interactúa dentro de un sistema mayor. Aquí tenemos un push button y aquí tenemos otro push button y aquí una bombilla indicando que está encendida porque está permitiendo el flujo de corriente. Acordémonos que los circuitos en serie tienen dos características. La primera, que cada rama del circuito tiene la misma corriente y entre rama y rama tenemos un nodo. ¿Ok? Bueno, recordemos este concepto. Aplicación del circuito AND. Una aplicación de un circuito lógico AND es un circuito de mando a dos mandos. Un circuito de mando a dos manos. Esta ya es la aplicación industrial. Un circuito de mando a dos manos requiere utilizar ambas manos para arrancar una máquina para proteger las manos del operador. Entonces esta cortadora de acá, las dos manos del operador van a estar ocupadas suprimiéndolas y mientras tanto paralelamente va ejecutando el corte. Entonces, esta es la aplicación del circuito AND. Esto se realiza al hacer cada mano presione un pulsador distinto al mismo tiempo. La máquina solo arrancará si se presiona el botón 1 y el botón 2. Vean aquí la función I, o sea, el AND, ambas tienen que estar oprimidas. Tan pronto como se suelte alguno de los botones, la máquina se detendrá o se moverá a una posición segura. Esta acción asegura que ambas manos se retiran con seguridad del área de trabajo de la máquina durante la operación. Tenemos una definición que es lo que le llaman pulsador o push button, dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito eléctrico cuando se oprime un botón. Ok, ahora práctica en línea, circuito AND. Dice que para practicar el uso de la lógica AND, opera el circuito siguiente, que es similar al circuito de mando a dos manos. La luz solo puede encenderse cuando se presiona el botón izquierdo y se presiona el botón derecho. El circuito de mando a dos manos que se muestra en este los circuitos de mando a dos manos reales que se utilizan en la actualidad tendrán componentes adicionales para asegurar la seguridad del operador. Entonces en este caso yo puedo apretar el push button 1 y el push button 2. Dice que tiene el 1, entonces vamos a usar la tecla del numeral, que es 1, y la tecla numeral 2. Entonces si yo aprieto la 1 y la 2, vamos a ver cómo se enciende la bombilla. Pues de nuevo pulso el pulsador 1 y pulso el siguiente push button 2, y en este momento la única manera de tener una salida activa es que apretando los dos push button en serie. Esta es la función AND. Si yo suelto uno, pues se va a apagar porque se va a interrumpir el paso de corriente, haciendo que la corriente sea de 0 amperios. Este es el concepto de un circuito AND. Está la aplicación práctica en un circuito real, como el que vimos anteriormente. Dice conectar y operar un circuito de control de lógica AND. Esta es una competencia. Bueno, estas competencias son para equipos en físico, así que la vamos a leer. En este procedimiento se conecta y se opera un circuito de control lógico AND para controlar una bombilla de indicación. Esta de acá. Entonces estas son las instrucciones paso a paso.
Tenemos aquí el simulador de Amatron y este es el equipo que se utiliza para la parte de control eléctrico, como es el instrumental de un taller de laboratorio. Aquí también incluye la parte de neumática. Veamos el simulador. Entonces en el simulador dice, antes de comenzar, si usted desea visualizar de nuevo un tutorial, seleccione y agrande la gráfica 1 para ver el tutorial general de medio ambiente de entrenamiento virtual, o seleccione y agrande la gráfica. 2. Para ver el tutorial específico del entrenador virtual de control eléctrico. Si desea ver o imprimir las hojas de respuesta de esta competencia, seleccione y amplíe la gráfica 3. Entonces, tenemos aquí el paso 1, aquí tenemos la parte gráfica y aquí tenemos el circuito o el simulador. Entonces, realice los pasos siguientes para familiarizarse con el entrenador virtual 90SA1. Siguiente. Localice el lado de control del entrenador como se muestra en la gráfica 4. Ampliar. Ok, está la gráfica 4. Veamos el gráfico 1, tutorial de la plataforma. El gráfico 2, tutorial de la función del entrenador. Y el gráfico 3, que es la hoja de respuestas. El paso 0, el paso 1 y el paso 1A. El entrenador se divide en dos secciones. El lado izquierdo del entrenador es el lado de control, este de acá. Consiste en interruptores, relevadores y otros dispositivos utilizados para formar la lógica de control. Localice el lado de alimentación del entrenador como se muestra en la gráfica 5. El lado derecho del entrenador es el lado de alimentación, esta parte de acá. Consiste en cilindros, selenómetros y otros dispositivos necesarios que se controlan con los componentes del lado del control. Tenemos la figura 5. Esta es la parte de alimentación y esta es la parte de control. Ok, vamos a seguir. Ubique el interruptor de alimentación principal como se muestra en la gráfica 6. El interruptor de alimentación principal controla la energía para el entrenador completo. Cuando el interruptor de alimentación principal se encuentra en la posición de encendido, la energización se indica con el brillo del interruptor de alimentación principal y un indicador de energía encendida en la esquina inferior derecha. Entonces en este caso vamos a ver la gráfica 6. Entonces este es el interruptor de encendido para este taller. Aquí ya lo encendimos, aquí lo apagamos, aquí lo encendemos, aquí lo apagamos. Esta es la luz piloto, aquí se enciende indicando que está energizado el sistema. Vamos a apagarlo acá. Este brillo indica que está encendido. Okay. Realice los pasos siguientes para conectar un circuito lógico AND. Examine el circuito lógico AND que se muestra en la gráfica 7. Este es el circuito que usted construirá en los pasos siguientes. Vamos a la figura 7. La ampliamos. Entonces vamos a, esta es la línea 1 y esta es la línea 2, o sea, está la fuente de alimentación, el positivo y el negativo, más menos. Entonces tengo el push button 1, el push button 2, como el circuito que vimos anteriormente. Lo que se hace es que se ponen dos cables, pointeando este cable a la bombilla, que estamos simulando el circuito y cerrando el circuito.
¿verdad? Y aquí se encendería el circuito. Esto es lo que quiere que hagamos. Ahora continuemos. Configure el entrenador para añadir puentes al circuito haciendo clic en el botón Add LEDs, añadir puentes o LEDs, perdón, que se encuentra en la parte inferior del entrenador. Mientras esta función está seleccionada, el botón Add LED se resaltará en azul y se unirá al cursor del ratón un signo de suma. Haga hacer clic en dos enchufes distintos, conectará un puente entre ellos. Okay. Entonces aquí este signo más y este signo por. Aquí tengo primer puente. Voy a unir este push button con este otro push button y este push button a la bombilla. No vamos a utilizar una perilla, entonces vamos a poner un cable de aquí acá y otro de acá para cerrar el circuito. Aquí devuelvo el más y ya tengo montado el circuito para simular. Siguiente. Haga clic en el enchufe de L1. L1 se muestra en la gráfica 8 para conectar un puente a L1. Esta es la primera conexión para un puente que se muestra en rojo en la gráfica 9. Vamos a ver la gráfica 8. Vamos a ampliarla. Esta es la alimentación. Todo esto es el símbolo más y todo esto es el símbolo menos o la parte negativa. Y en el 9 tenemos esta conexión, solo que en este caso yo me adelanté. Como esta va a ser solo la parte roja que indica que es el positivo y el resto como va conectado al negativo. Entonces lo vamos a hacer como lo está pidiendo el caso. Ok, entonces en este caso hay que quitar estos de color rojo y ponerlo negro como nos lo pide la figura esta. Entonces vamos a quitar estos. Una manera de quitarlo es poniendo la X. Y vamos a dejar el cable rojo para indicar que está la parte positiva. Y vamos a poner color negro acá. Y vamos ahora sí a poner acá aquí. Damos clic acá y le damos clic acá. Le damos clic acá. Y le damos clic acá. Revisamos y observamos y ampliamos que nos tiene que algo parecido como esto, o sea, igual. Y ahora sí continuamos. Dice que haga clic en el enchufe normalmente abierto NA arriba en IPv1. El IP1 se muestra en la gráfica 10 para conectar el puente de L1. Esto completa la conexión de L1 a P1 que se muestra como un puente rojo en la gráfica 9. Su circuito puede tener un aspecto distinto si usa enchufes distintos.
Hacer clic en cualquier par de enchufes mientras que se encuentra seleccionada la función AND leads conectará un puente entre los enchufes. Revisemos la figura 10. Este es los contactos. Este es el normalmente abierto y este es el normalmente cerrado. Entonces, este es el que vamos a utilizar porque es el que está normalmente abierto. Para hacer una compuerta AND tenemos que usar contactos o contactores que estén normalmente abiertos. Por eso se pusieron acá. Okay. Vamos a oprimir el primer push button. Se pone el dedo, lo encendemos, pero vean que no se enciende la luz porque todavía este otro push button está abierto. Entonces vamos a apagar, ponemos el otro dedo, quiere decir que estamos oprimiendo P1 y P2, los dos pulsadores. Entonces ya tiene que haber corriente. Y vean cómo se enciende. Si yo quito este, se apaga, aunque este esté oprimido porque se abre el circuito. Entonces oprimo este y oprimo este, entonces la luz se va a encender. Continuemos. Haga clic en el enchufe normalmente abierto en IP1 para conectar un puente IPv1. Esta es la primera conexión para el puente que se muestra en rojo en la gráfica 11. La gráfica 11. Que aquí nos hacen el señalamiento que aquí es donde lo vamos a conectar. Por eso lo ponen en rojo. Haga clic en el enchufe N arriba en 2PV. El 2PV se muestra en la gráfica 12 para conectar el puente de IPv1. De 1PV, perdón. Esto completa la conexión de IPv a 2IPv que se muestra como el puente rojo en la gráfica 11. Su circuito puede tener un aspecto distinto si usó enchufes distintos. Veamos la gráfica 12. Igual acá usamos los normalmente abiertos y no utilizamos los normalmente cerrados. Damos siguiente. Conecte un puente del enchufe normalmente abierto, que es el 2PV, al enchufe para la bombilla roja, la bombilla que se muestra en la figura 13. Este es el puente que se muestra en rojo en la gráfica 14. Su circuito puede tener un aspecto distinto si usó enchufes distintos. Vamos a ver la figura 13. Ya utilizamos IPv, 1PV y 2PV. Estos son los que estamos utilizando. Y ese es el enchufe o la entrada o la hornera para la bombilla. Y esta es la hornera de salida. Y en 14, pues hacemos la conexión. Conecte un puente del enchufe abierto en la bombilla roja a un enchufe en L2 o la línea negativa. Como se ve en la gráfica 15, este es el puente que se muestra en rojo. En la gráfica 16, su circuito puede tener un aspecto distinto si usó enchufes distintos. Que la 15, esta es la parte negativa. Es como una fuente, una batería. El más es L1 y el menos es L2. Y 16, este rojo es para indicar la conexión que estamos haciendo. Así como hemos estado utilizando cabos de cable rojo y los demás negros, es para indicar en la conexión que estamos haciendo.
Realiza los pasos subsiguientes para operar el circuito lógico de control. Haga clic en el interruptor de alimentación principal de encendido. O sea, lo encendemos primero. Y haga clic en el pulsador IPV. Al hacerse el pulsador artificial ya está seleccionado. Hasta que se enciende de nuevo. Observe y registre el estado de bombilla, encendido o apagado. Usted debe notar que la luz no se encendió porque la lógica AND requiere que se presionen ambos pulsadores para energizar el dispositivo de salida. Haga clic en el pulsador etiquetado IPV de nuevo para soltarlo. Haga clic en el pulsador con etiqueta 2PV. Esto es básicamente el mismo procedimiento anterior. Observar el mismo registro de estado, si están encendidos o apagados, y la bombilla debe estar apagada porque la lógica AND requiere que los dos estén presionados. Si presionamos ambos a la vez, y como están en serie, la luz debe encenderse porque tanto IPV como 2PV están cerrados para completar la trayectoria del circuito. Entonces haga clic en IPV o 2PV para soltar dicho pulsador y la luz se apagará. Haga clic para soltar el otro pulsador. Haga clic en el interruptor de alimentación principal para apagarlo. Ok, entonces vamos a hacer la simulación. Yo enciendo acá, aprieto el primer pulsador, se mantiene oprimido. Vemos que la luz no se enciende porque solo estamos cerrando el primer pulsador. El segundo pulsador no lo estamos pulsando y como está normalmente abierto no deja pasar la corriente y por lo tanto no conecta a la hornera negativa que va a la luz de salida. Si yo lo quito y oprimo el otro, vamos a tener el mismo efecto, solo que IPv1 va a estar abierto y el IPv2 va a estar cerrado y no va a llegar energía a la bombilla. Pero si yo aprieto este push button y aprieto este otro push button, sí se va a encender porque va a permitir el paso de la corriente. Ok. Y es básicamente este fue el circuito que simulamos. Después vamos a apagar y le damos siguiente. Bueno, usted ya completó, vamos a ver qué dice atrás. Quiere decir que ya se completó la simulación de este circuito. Ok, lo cerramos. Bueno, esto ya lo hicimos. Ahora vamos con el instrumental. Eso sería el simulador o el programa de simulación que ustedes, o mejor dicho, la persona debería hacer con este simulador. Ustedes con sus licencias pueden hacerlo. Si lo quieren practicar después, ¿verdad? Eso está en ustedes practicarlo después. Ya ustedes pues si tienen la licencia para hacerlo. Yo pues lo hago con el fin de poder evaluar esta parte en el tema de circuitos de control eléctrico. Ahora, esta parte de la competencia es si nosotros tuviéramos esto en físico para hacer trabajos. Pues esto es interesante porque combina neumática con control eléctrico. Lógicamente, pues esto simplemente lo menciono, pero no lo vamos a hacer, sí lo vamos a guardar. Bueno, aquí estos son diferentes cursos. De hecho, son varios. Pero lo vamos a guardar en el video 15 aquí en lanzamientos. Vamos a guardarlo acá y continuamos. Entonces esto no se hace y esto es para que lo observen, para que vean cuál sería la parte ideal de trabajo y un taller de control eléctrico con neumática hidráulica en este curso que estoy industrial. Se hace en la realidad. Y después de acá se puede hacer la aplicación como el señor que ponía las dos manos en los dos push button para que hubiera un corte. Esa sería la aplicación. Por eso se llama
Aplicación de sistemas de control industrial. Vamos ahora con la lógica OR. Entonces la lógica OR, vemos cómo el circuito cambia. Dice que aquí un circuito lógico OR está hecho con dos interruptores normalmente abiertos canalizados en paralelo. El término paralelo significa que los componentes están conectados de modo que el flujo de electricidad puede derivarse o dividirse a través de un componente o al otro. Cerrar alguno de los interruptores energizará la salida. Cerrar ambos interruptores también energizará la salida. Lo que quiere decir esto es que cuando está en paralelo la corriente se divide por acá y se divide por acá. Una corriente se va por acá y la otra corriente se va por acá, pero que sumadas es la misma corriente de entrada, o sea, ley de corriente de Kirchhoff. Lo que entra es igual a lo que sale. Entonces la suma de I1 más I2 me da el I total. Si aquí viene I total se divide en I1 y en I2. Entonces cuando llega I1 acá e I2 acá se suman y sigue saliendo entonces I total, que es la que está entrando. Esto es ley de corriente de Kirchhoff y aquí lo que tenemos son dos nodos. Aquí tenemos dos interruptores. Vean que esto es un circuito lógico OR. Tienen que estar normalmente cerrados, no abiertos como la AND, sino como en este caso la OR. Tiene que tener los pulsadores normalmente cerrados para que esté energizada la bombilla. Vean que si uno abre, por ejemplo, 2 PV, la corriente no se divide, sino que pasa directo, igual lo va a energizar. Pero si se oprime este y este se abre, la corriente sigue esta trayectoria que viene acá. Esto va a estar abierto, pero igual no se divide, sino que lo que hace es que hace un trayecto un poco más largo, pero igual va a energizar la bombilla. Y si están las dos oprimidas, pues igual lo va a hacer, porque no hay aumento de corriente. La corriente siempre es la misma. Se pone de esta manera para simular lo que es la tabla de verdad de una OR, que para que haya una salida en alto, las dos tienen que estar en alto o en bajo, dependiendo de la lógica. Esta sería la lógica OR. Bueno, entonces esta es la práctica en línea. Aquí lo que vamos a hacer es, para practicar el uso de la lógica OR, opera el circuito siguiente. La luz debe encenderse cuando se presiona el botón superior O cuando se presiona el botón inferior. Entonces, si yo aprieto con la tecla del teclado 1, se va a encender. ¿Por qué? Porque toda la corriente va a pasar por IPV. Vean que 2PV está abierto, o sea, ahí no hay corriente cero, o sea, toda la corriente pasa por allá. Si aprieto el otro, igual se enciende porque cierra el circuito, IPV está abierto. Lo que pasa es que hace un trayecto más largo, pero en términos prácticos es casi que parecido, porque por la velocidad a la que va la corriente. Y si aprieto 1 y aprieto 2, igual la bombilla se va a encender, porque siempre está pasando la misma cantidad de corriente, solo que internamente en el sistema de control, que son los dos pulsadores en paralelo, es la suma de ambas corrientes da la corriente total. O sea, ahí no va a pasar nada, simplemente la misma corriente. Da la sensación de que la corriente sería mayor, pero no, pues es la misma corriente, solo hay una corriente en el circuito. Básicamente sería eso. Entonces, ¿cuál es la aplicación? ¿Para qué yo utilizo un circuito OR? Bueno, una aplicación de un circuito lógico OR es un botón de arranque remoto. En un conveyor, o lo que se llama, o más comúnmente llamado banda transportadora, un botón de arranque remoto permite a un operador arrancar una máquina sin tener que estar cerca de ella. La línea CNS se inserta cuando se presiona el botón de arranque o cuando se presiona el botón de arranque remoto. Entonces, usted energiza acá, como el caso anterior, y vamos a ver la aplicación. Conectar y operar un circuito de control de lógica OR. Descripción general de los procedimientos. En este procedimiento se conectará un circuito utilizando la lógica OR para proporcionar un pulsador de inicio para encender el dispositivo de salida. El dispositivo de salida para este procedimiento será una bombilla de indicación. Entonces aquí tenemos el concepto de pulsador. Dispositivo diseñado
para abrir o cerrar un circuito eléctrico cuando se oprime un botón. Instrucciones paso a paso, entonces vamos aquí con el simulador. Entonces, dice aquí que antes de comenzar, si usted desea visitar el de nuevo tutorial, seleccione y agrande la gráfica 1 para ver el tutorial general del medio ambiente o el medio del ambiente de trabajo, y agrande la gráfica 2 para el tutorial específico del entrenador virtual de control eléctrico. Esta es la gráfica 1. A través de este tutorial podrá familiarizarse con la barra lateral del entorno instructivo virtual. Para salir de este tutorial, haga clic en el botón salir del tutorial en el extremo superior derecho de la ventana. Entonces aquí no es un tutorial de cómo entender y repasar este medio ambiente de simulación o de controller eléctrico por medio de la plataforma Diamatron y poder realizar las distintas prácticas a la hora de trabajar con algún tipo de trabajo, o de actividad o asignación, y utilizar la herramienta de simulación de acuerdo a lo que ustedes quieren trabajar. ¿Okay? La gráfica 2 es el tutorial a la hora de utilizar este entrenador, los pulsadores, los 4 interruptores de posición final, los relevadores de control, el relevador de retardo de tiempo, los diodos que emiten luz, o las bombillas en este caso, los solenoides que controlan los cilindros neumáticos, el motor eléctrico, la línea principal de identificación, que es la parte positiva donde fluye la electricidad, y el peldaño 2 o la línea 2, que es el común donde fluye la electricidad. Todas las conexiones son comunes a esta línea para cerrar el circuito, lo que le llaman el retorno. Un circuito completo se realiza conectando componentes tanto del E1 como el E2. Y bueno, aquí son los circuitos lógicos de escalera, haciendo clic en el botón de agregar puentes cuando se agrega un más aquí, o los leads al cursor, o usted le cambia de color aquí a los cables, y después conectando puentes entre dos o de los puntos de conexión en el entrenador virtual. Los diagramas esquemáticos incluidos en el entrenador virtual ayudarán a determinar el método de cableado adecuado, y después en agregar puentes, otra vez para agregar el apagado de funciones de los puentes, opciones para cambiar el color de los puentes haciendo la ficha de color y selecciona el color nuevo, o quitando los puentes utilizando la tecla de cruz. También el botón de agregar puentes para quitar la función de agregar puentes y operar un circuito que encienda la alimentación. Operar el circuito con los push buttons, haciendo clic en el lado izquierdo del interruptor del selector para cambiarla a la izquierda, o haga clic en el lado derecho del interruptor del selector para cambiarlo a la derecha. Aquí tenemos el selector, el relevador con retardo de tiempo, y mueve la barra deslizante para ajustar la cantidad de retardo de tiempo. Haga clic en X pequeña en la esquina superior derecha de esta nueva ventana para cerrarla y regresarla al entrenador virtual. Tenemos el archivo de menús, las configuraciones de tipo industrial que muestra los circuitos. Tenemos aquí la visualización de los componentes industriales, hay diagramas de cableado disponibles para cada componente, las flechas para cada diagrama de cableado. Y finalizando el tutorial con los diferentes sistemas de control, y en el salir del tutorial en este caso. Esto es las horas de respuesta, o sea, ustedes contestan si está encendido o se apaga y siguen. Realiza los pasos siguientes. Examine el circuito lógico OR que se muestra en la figura 4. Nos piden hacer este sistema de control. Acordémonos que ahora va a ser los push button van a estar en paralelo.
Entonces vamos a energizar L1 a la primera bornera del primer push button. Este nodo va a estar en esta posición y este otro nodo va a estar en esta otra posición, de modo tal que estos dos puntos de acá se comparten y estos dos puntos de acá se comparten, o sea, por lo tanto están en paralelo. Y en el centro, bueno, perdón, y en uno de estos puntos, en este de acá, lo llevamos al LED y cerramos el circuito. Entonces, recuerden que con un circuito en paralelo, las dos razones es que tenga el mismo voltaje y que compartan un par de nodos. Entonces, el par de nodos, este nodo de acá con este otro nodo de este otro nodo se comparte, y este otro nodo de acá con este otro nodo de acá se comparte, y en este mismo cable, como se están compartiendo en este paralelo, pues cerramos el circuito con este LED de color rojo y cerramos al peldaño 2 o al retorno negativo. Entonces lo vamos a poner para que lo observen. Usted carga acá y carga acá. Ahora, este punto tiene que estar con este punto y este punto tiene que estar con este punto para dejarlos en paralelo. Entonces, usted pone acá, este punto de acá, con este punto de acá. Y bueno, voy a dejar solo el final de color negro para cerrar el circuito. Vamos a ponerlo por default rojo. Entonces, cuando yo pongo esto, este punto de acá va a compartir este punto de acá. ¿Lo ven? Ya comparto un par de nodos. Y este punto de acá tiene que ser este punto de acá para compartir el otro par de nodos. Acuérdense que una configuración paralelo es que comparte un par de nodos. Al compartir esos nodos, yo ya puedo conectar. Y de acá, de este paralelo, lo llevo a la bombilla de acá. Ok, este sería el circuito. ¿Cómo sé si está bien? Pues amplío la gráfica 4 y reviso. Tengo esa conexión, hice esta otra conexión. Comparto este punto con este otro punto y este punto con este otro punto. Pero este mismo punto lo saco acá. Cierro la ventana y veo mi conexión. Este punto con este punto y este aquí cierra. Este comparte con este y este comparte con este. Y a la vez, como es ya esto es en el paralelo, lo llevo acá. Entonces, esto que hicimos acá es básicamente lo que nos está explicando acá. Configure el entrenador para añadir los puntos del circuito en la parte de añadir. Mientras esta función esté seleccionada, el botón Add resaltará en azul y se añade el interruptor de ratón, el signo de suma. Conecte los puentes que se requieran para el circuito lógico OR. Es posible conectar múltiples puentes en un solo enchufe. Todos los puentes se conectan a un solo enchufe. Realice los pasos siguientes. Haga clic en el interruptor de encendido y revise los estados de la bombilla. Vamos a ver. Enciendo acá y oprimo este. Se tiene que encender. ¿Lo ven? Porque está en paralelo, aunque este esté apagado. Ahora enciendo este. Se tiene que encender la bombilla, porque aunque este esté oprimido, este está abierto, pero la corriente sigue por acá. ¿Lo ven? Y después cierro acá. Y si oprimo ambos, igual es la misma corriente, porque están en paralelo. Y si quito uno, igual se mantiene la energía. Esta sería la simulación de la OR. Esto se puede hacer con LEDs y con compuertas 7408, 7400, y se puede ver el comportamiento de un sistema eléctrico.
Lo que pasa es que la diferencia de digitales al control eléctrico es que el control eléctrico maneja corrientes mayores, son más robustas, digitales son corrientes más pequeñas porque son voltajes más pequeños, entonces pues esa es la diferencia. Bueno, se hace la misma dinámica, usted verifica el estado de salida, verifica el encendido y el apagado y si es necesario utiliza la lógica OR, la luz debe encenderse porque una vez más solo es necesario presionar un botón. Se revisa el estado de la luz y después apagamos aquí el circuito y ahí apagado bueno, sí, el interruptor. Está con la cámara de la posición de la que sería este concepto. Y el simulador pues es hacer esto mismo en el simulador, en este caso no lo tenemos, entonces simplemente lo voy a mencionar y lo voy a guardar. Entonces aquí viene la autoevaluación, entonces la voy a colocar acá. Entonces ustedes observando este video les voy a dar un momento para que lo contesten, seguidamente les daré las respuestas, pero aquí lo pueden ver y lo pueden ir contestando. De unos segundos hago la pausa y les doy las respuestas. Ok, bueno, entonces vamos a contestarlo. Dice los interruptores son dispositivos que envían mensajes al circuito lógico de control basado en relevadores. Esto tiene que ver con la entrada. Dice que existen elementos distintos de la lógica de control. Bueno, al principio se había mencionado que habían varios tipos, incluyendo el de memoria, entonces serán 6 de estos elementos. Un circuito lógico OR está hecho con 2 interruptores normalmente abiertos, canalizados, tienen que estar en paralelo. Un circuito lógico AND está hecho con 2 interruptores normalmente abiertos, canalizados en serie. En este caso, bueno, buscamos algo que diga en serie, bueno, que se repite, ¿verdad? Una aplicación de la lógica es un botón de arranque remoto. Bueno, esto es una OR. Vamos a verificar. Bueno, aquí están las respuestas. Probablemente hayan conseguido todas con las que ustedes hicieron. En las próximas autoevaluaciones lo que voy a pedirles a ustedes es que le pongan pausa al video, porque como el video sigue corriendo, puede hacer que entendieran que les iba a dar más tiempo, pero resulta que ya vino la respuesta. Entonces le ponen pausa, yo dejo un tiempo para que les dé chance y ustedes se ponen a responderlo. Y si no, pues le ponen correr y igual vienen las respuestas. Vamos a continuar. Vamos a ver el circuito lógico NOT. Este se caracteriza, el NOT es conocido como el inversor, no sé si se acuerdan de digitales, es el inversor. Este inversor tiene que estar normalmente cerrado, es decir, el push está normalmente cerrado, es un contactor normalmente cerrado que siempre va a estar permitiendo que la bombilla esté encendida. Le vamos a cambiar el estado a la bombilla aplicando la inversión del NOT, es decir, haciéndolo positivo. Para este caso significa que vamos a abrir el push button, vamos a poner, lo vamos a dejar abierto. Ahí le vamos a invertir el estado de 0 al estado 1, que es abierto, y el estado 0 cuando está en un 0 lógico. Básicamente es la inversión. Entonces dice que un circuito NOT está hecho con 2 interruptores normalmente cerrados, canalizados en serie con la salida. La bombilla de salida se encuentra encendida cuando el interruptor de entrada no está activo, y asimismo cuando se activa el interruptor de entrada la salida no está encendida. Ok, entonces vamos a probarlo acá. Si yo oprimo el 1 del teclado, este tiene que abrirse, por lo tanto se va a apagar. Aquí yo estoy cambiando el estado al estado 1, que me lo apaga. Y si vuelvo al estado cerrado, o normalmente cerrado, pues se va a mantener la bombilla encendida. Esta es la utilización del NOT.
Deja que se empiece el circuito, a menos que yo le cambie el estado. Le pongo 1, se apaga. Le pongo un 0, se cierra, siempre va a estar cerrado, entonces va a estar siempre encendido, a menos que yo cambie la condición. Ok. Aplicación de la lógica NAT. Una aplicación común de la lógica NAT es un pulsador de paro de emergencia cuando, como los de las máquinas de una CNC o las máquinas de trabajo donde se requiera interrumpir el trabajo porque puede presentarse una situación de riesgo. Es una emergencia, el paro E puede presionarse con lo que se cortará el suministro de energía a la máquina. En otras palabras, la salida a la máquina CNC está activa cuando el paro E no está presionado. Entonces aquí tenemos, bueno, aquí el concepto de emergencia es una situación de riesgo que representa un riesgo para la salud, la vida o la propiedad. Ok, vamos a conectar y operar un circuito de control de lógica NOT. Este es el circuito, ya hemos visto dos, lo que era la NAND y la OR. Ahora vamos a ver la descripción general de los procedimientos, que es el PB1 y lo que es la bombilla. Este es un circuito NOT. En este procedimiento se conectará un circuito de control eléctrico utilizando la lógica NOT con un interruptor normalmente cerrado para proporcionar un paro de emergencia o un botón de paro. Igual vamos a utilizar el simulador en este caso. Y igual, esto ya lo había explicado anteriormente, tanto en la figura 1, la figura 2 y la figura 3. Después vamos a realizar sus pasos siguientes para conectar un circuito lógico NOT. En este caso, damos siguiente, examina el circuito lógico en la gráfica 4. Vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Ok, como tiene que estar normalmente cerrado, ya no vamos a utilizar el primero porque estos son cuando están normalmente abiertos. Entonces vamos a utilizar normalmente cerrado porque la NOT trabaja como un circuito normalmente cerrado. Nosotros lo interrumpimos cuando lo oprimimos y entonces por lo tanto este se va a abrir y va a interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Entonces vamos al peldaño 1, lo que es la línea 1 de alimentación positiva, peldaño 2 o línea de alimentación negativa, más y menos. Como esto es un diagrama eléctrico, los diagramas eléctricos se programan, se escriben, se esquematizan en escalera. Estos son los dos peldaños de una escalera y estas son digamos las divisiones. Por eso se llama escalera, por eso es que se pone la línea de alimentación asemejando una escalera. Bien, entonces ustedes toman L1 y lo conectan al push button normalmente cerrado, que es un NOT, y después de esta hornera o de este enchufe van a llevar un cable hasta el LED. Bien, y después lo cierran al circuito. Eso es lo que hay que hacer. Entonces en este caso se configura el entrenador para añadir los leads en esta parte donde están los leads. Y es la misma gráfica, Conecte los puentes que se requieran al circuito lógico NOT y realiza los pasos siguientes. Haga el encendido y oprima debe encender la alimentación principal porque el interruptor de entrada está normalmente cerrado, la electricidad debe fluir a través del interruptor sin que se le presione. ¿Okay? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Bueno, esta es la figura. Entonces yo aprieto acá, pongo un cable positivo y me voy aquí a la parte normalmente cerrada. Y desde esta otra parte vamos a ir directamente al LED rojo. Lo cerramos acá, le cambio el color acá para decir que estamos conectando al peldaño negativo. Y bueno, tendríamos eso. Ya tendríamos este circuito que tenemos acá. Lo revisamos. Siempre es importante revisar las conexiones de que todo está bien para que siempre funcione en la primera. Revisamos. Ok. Encendemos y tiene que encenderse la bombilla.
Ahora, si yo lo oprimo, que va a ser el paro de emergencia, ok, pasa algo, entonces yo oprimo y se libera la energización, entonces el sistema se para completamente. Que lo suelto, regresa a su condición de trabajo, lo vuelvo a oprimir. Y esto es básicamente un circuito NOT o un inversor. ¿Qué significa inversor? Que le cambio el estado. Invierto. Si era algo 0, ahora se convierte en 1. Si es algo 1, se convierte a 0. En este caso, estoy convirtiéndolo en 1 para apagarlo y 0 para encenderlo. Eso se llama lógica negativa. Lo lógico sería que si yo lo oprimo se enciende y si yo lo dejo de oprimir se apaga. Solo que aquí está invertido, por eso es una nota, entonces es una lógica negativa. Entonces lo quito y apago esto. Seguimos con aquí lo que pide es comprobación de los estados de encendido y apagado, que dice que la luz debe encenderse de nuevo porque al soltar el pulsador permite que el interruptor vuelva a su posición normal, que es normalmente cerrado. Esta acción completa el circuito y permite que la electricidad fluya hacia la bombilla. Ya aquí ya lo apagamos y dice que usted ha conectado y operado un circuito lógico control NOT, ¿verdad? Y aquí terminaríamos con esta simulación. Ahora vamos con el instrumental. Lógicamente este no lo hacemos porque no lo tenemos, pero sí vamos a guardarlo. Ok, vamos a continuar. Vamos a describir la función de la lógica NOR y menciona una aplicación. Entonces vimos AND, OR y NOT. Ahora vamos con la función lógica NOR. Bueno, en este caso una NOR, recordemos que una OR, los interruptores o los push buttons deben estar en paralelo para una OR. Entonces si yo niego la OR y pongo una NOR, entonces de paralelo pasamos a serie, porque al cambiar los estados, al cambiar la tabla de verdad, yo voy a necesitar que los estados sean iguales a las tablas que están encendidas. Entonces vamos a hacerlo. Si yo una NOR, para simular una NOR en un circuito eléctrico tengo que poner dos push buttons en serie, pero si los pongo en paralelo pasaría a ser una OR. Entonces en este caso oprimo el primer push button y interrumpo el flujo eléctrico porque está en serie, se apaga, y si lo hago con el otro también se apaga, y lógicamente si lo hago con ambos este se va a apagar. Tienen que estar los dos normalmente cerrados para que funcione. En el caso anterior era normalmente abierto, aquí tienen que estar normalmente cerrados. Entonces la lógica NOR consta de dos o más interruptores normalmente cerrados conectados en serie a la salida, y la salida se energiza cuando ni el interruptor de entrada ni el interruptor de entrada B están activados. En este caso la aplicación sigue siendo un conveyor, una banda transportadora, solo que en este caso la lógica cambia. Antes yo oprimía en verde para encender, ahora yo oprimo en rojo para apagar, porque la lógica cambió. Pues con frecuencia la lógica NOR se utiliza para proporcionar múltiples pulsadores de paro en un circuito de control. Estos múltiples pulsadores de paro proporcionan una operación más segura porque les puede colocar en varios lugares de la máquina. Un ejemplo común de esto es una línea de ensamblaje. Todos los trabajadores pueden detener la línea en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es un paro de emergencia. O en este caso, también funciona como para apagar el sistema o hacer una pausa. Conectar y operar un circuito de control de lógica NOR. Este sería el circuito, este sería el diagrama eléctrico en escalera que queremos trabajar. Tenemos los dos push button normalmente cerrados. Vean que si esto estuviera normalmente abierto en serie sería una AND, pero como están normalmente cerrados se convierte en una NOR. Como les dije, por los cambios de estado de la tabla de verdad, si quisiéramos verlo como bits. Por ejemplo, una tabla de verdad, si son dos push buttons serían 2 bits, sería una tabla de 2x2, serían 2 entradas con 4 salidas, contando desde 0 hasta 3 en 4 estados. Que este sería en este procedimiento lo que se quiere conectar en su circuito utilizando la lógica NOR
para proporcionar un pulsador de paro remoto. Ok, entonces, ¿cuáles son las instrucciones paso a paso? Bueno, vamos a regresar al simulador para poder realizar este circuito. Igual, en esta parte ya esto se ha explicado. Y nada más pasamos a realizar la simulación del circuito NOR. Vamos a ver qué circuito nos piden. Ok, vamos al peldaño 1, la parte positiva. Tienen que estar normalmente cerrados. Acuérdense que tienen que estar en serie. Conectamos en serie los elementos del circuito y cerramos el circuito. Entonces, en este caso, vamos a operar igual que una compuerta AND en serie, que era, pero con interruptores normalmente abiertos. El hecho de ponerlo normalmente cerrado se convierte ahora en una NOR. Ok, entonces vamos a tomar aquí los leads. Nos vamos acá. Normalmente cerrado. Vamos a este otro que está normalmente cerrado con este que está normalmente cerrado. Y ese que está normalmente cerrado, nos vamos a la luz roja. Le cambio el color para entender que estamos en la parte negativa del peldaño de la línea 2. Y tendríamos ya el circuito montado. Verificamos el circuito que nos piden montar o directamente el diagrama eléctrico. Y ya tendríamos los dos interruptores. ¿Okay? Entonces vamos a encender. Si yo enciendo, la luz roja. Y esto se va a apagar a menos que yo cambie el estado. Si aprieto el primero, lógicamente se energiza. Si ya no lo oprimo más, vuelve a su estado original, normalmente cerrado y sigue energizado. Y si yo aquí lo aprieto, pues se energiza, o sea, no hay energía y se apaga la luz roja, que están en serie, entonces la corriente se interrumpe. Y si oprimo los dos, pues igual va a estar desenergizado. Entonces esta sería la simulación de una compuerta NOR. Apagamos acá. Lógicamente el procedimiento que está pidiendo acá es igual de agregar los leads o de agregar los puentes. Vemos los siguientes subpasos. Para el circuito lógico de control, haga clic en el interruptor de alimentación principal de encendido. Y usted va a conectar los interruptores normalmente cerrados en serie para simular una NOR. En este caso se hace clic en IP1 y observa el estado encendido y apagado. La luz debe apagarse cuando se oprima alguno de los interruptores del NOR. Y lo hacemos para el otro interruptor, la luz debe encenderse de nuevo. Verificamos el estado encendido y apagado. La luz debe apagarse de nuevo porque esto es necesario presionar un pulsador para abrir la trayectoria del circuito en la lógica NOR. Y verificamos el estado. La luz debe encenderse de nuevo. Y se apaga el circuito como decimos anteriormente. Y usted ha conectado un circuito lógico de controlor y ha completado esta competencia. ¿Ok? En instrumental es lo mismo, solo que en este caso pues no lo tenemos. Vamos a guardar y respaldar esto. Estos ya son 4 simulaciones con 4 elementos de control. La función NAND y la aplicación. Bueno, este sería el circuito de la función NAND. Ve que ahora tenemos 2 pulsadores en paralelo, pero normalmente cerrados. Habíamos visto normalmente abiertos, pero sería una función OR. Solo que al tenerlos normalmente cerrados ya se convierte en una función NAND por la variación de las entradas de la tabla de verdad. Si consideramos que los 2 push buttons son bits, pues sería una tabla de 2 igual a 2, que serían 4 salidas en 4 combinaciones de 2 bits. Apretemos el primero. Vean que no lo apaga porque tiene la línea de respaldo. Si apretamos 2, vean que no se apaga porque tiene el push button 1 respaldo, pero la única manera de apagar esa bombilla es que las dos sean abiertas al mismo tiempo, o por lo menos una seguida de la otra, de forma tal que desenergice el sistema. Esta sería la aplicación. Entonces dice que la lógica NAND está formada a partir de 2 o más interruptores de entrada normalmente cerrados, canalizados en paralelo con la salida. Abrir alguno de los interruptores en efecto sobre su estructura
hacer esa energización. Es necesario abrir ambos interruptores para desenergizar la salida. Ok, entonces en este caso, continuamos. En este caso, una aplicación es una puerta de un automóvil moderno. Una aplicación de un circuito lógico NAND es el circuito de luces interiores en un carro. La luz siempre estará encendida a menos que todas las puertas estén cerradas. Entonces, si usted abre la puerta de un carro, todo se enciende, pero si yo cierro la puerta, pues todo se apaga. Los carros más modernos tienen ahora temporizadores con relés que le dan un tiempo de encendido mientras usted se acomoda y esto se va apagando como un timer. Se va atenuando la luz hasta que se apague. Eso dependerá del fabricante, del diseño, de las características, de la creatividad del diseño que se quiera tener. Entonces esa sería una aplicación en estos sistemas de control industrial con los circuitos de control eléctrico. Entonces dice aquí que tan pronto como se abra alguna de las puertas, la luz se encenderá de nuevo, como se ve en la animación. Ahora vamos a conectar y operar un circuito de lógica NAND. Entonces esta es la descripción del circuito. Esto es lo que se montará en el simulador para simular la luz interior de un carro, por ejemplo. Este es el circuito en principio que se tiene. Este es el circuito en escalera. Ok, vamos al simulador. Igual la misma historia. En este caso, las gráficas 1, 2 y 3 ya se han explicado. Vamos a realizar el circuito lógico de una NAND y vamos a ver qué nos pide el circuito. Vean que aquí, como es un paralelo, como ya lo hemos practicado anteriormente, entonces vamos al peldaño 1, compartimos un par de nodos, este nodo de acá con este nodo de acá, lo ponemos en común y lo vamos a compartir con este otro nodo de acá y este otro nodo de acá, de forma tal que formamos un paralelo y a la vez lo conectamos a la salida del LED rojo para cerrar el circuito con el peldaño 2 de este diagrama de escalera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a montar el circuito. Nos dice que configuremos el entrenador para añadir los puentes y conectar las diferentes partes del circuito NAND. Vamos a encender esto, pero primero vamos a hacer las conexiones. Entonces vamos acá a los leads. Voy a este peldaño, vean que tiene que estar normalmente cerrado. Hago la primera conexión. Y este punto de acá tiene que compartirse con este nodo de acá. Y este otro nodo de acá se comparte con este otro nodo de acá. Y este mismo de acá sale el paralelo a conectarse con la luz roja. Y este lo vamos a hacer en negro, simplemente para indicar que estamos conectando a la parte negativa y cerrando el circuito de corriente de átomo en el peldaño 2. Bien, este es el segundo punto. Vamos a verificar, siempre es importante verifiquen que están haciéndolo bien. Entonces L1 va con la parte normalmente cerrada, este comparte este nodo con este acá, tengo un par de nodos y tengo que compartirlo con este otro par de nodos. ¿Cómo lo comparto? Ya este paralelo, la salida saldría de este par de nodos compartidos hacia acá y cerramos el circuito. Entonces verificamos, par de nodos compartidos, este compartido, y se va aquí el paralelo y tenemos el circuito ya montado. Lo vamos a encender y vean que está energizado. Tienen que estar ambas oprimidas para que se desenergice. Entonces oprimo acá, pero sigue encendido porque sigue el respaldo. Entonces oprimo acá y ya tenemos el sistema desenergizado. Si quito este otro, sigue energizado. Repitamos para ver. Puedo energizar acá, que sigue encendido, y energizo acá para que ambas se apaguen. Quito este sigue energizado, y quito los dos y aún así siguen energizados. Normalmente va a estar cerrado para que esto funcione. Tienen que estar los dos oprimidos para que se apague. Esa sería una función NAND. Apagamos, se verifica el estado de las bombillas como se hizo en el circuito, tanto de IPv1 y IPv2, y la luz debe mantenerse encendida o apagada a menos que las luces estén oprimidos, y apagamos el circuito y usted ha completado esta competencia. Ok, este es el instrumental, no lo tenemos, pero vamos a respaldar el taller. Lo guardamos.
Y continuamos. Dice, describa la función de lógica de memoria y menciona una aplicación. Bueno, vamos a ver qué es esto de memoria. Para esto vamos a utilizar ya lo que son los reveladores de control. Puede ser un Schneider, puede ser un Siemens o un Allen Bradley. La lógica de memoria se utiliza para mantener una salida energizada después de que se ha retirado la señal de entrada que la encendió. El dispositivo que se utiliza para realizar la función de la lógica de memoria en los circuitos eléctricos de control se conoce como un relevador de control. Y el relevador de control es un dispositivo muy importante porque permite a los circuitos lógicos realizar secuencias de maquinaria. Entonces, en este caso, el relevador se define como un dispositivo eléctrico que incluye un electroimán, o sea, una bobina, y se activa por una corriente de un circuito para abrir o cerrar otro contacto, o sea, los platillos del relé. Bueno, ya habíamos visto el concepto de salida, el concepto de señal. Bueno, circuitos es un concepto que ustedes ya dominan, los componentes de un circuito eléctrico, una trayectoria cerrada, que es lo que falta acá. Vamos a continuar. Ok. Aplicación de circuito lógica de memoria. Vamos a ver qué dice acá. Aquí vamos a conectar un motor con su sistema de conexión por medio de cada registro. Una aplicación común de la lógica de memoria es el control de un motor eléctrico. Una ignición o un incendio de un motor magnético utiliza la lógica de memoria para permitir al operador arrancar un motor presionando momentáneamente y soltando el botón de inicio. Es decir, mantiene el estado. El circuito de memoria continúa alimentando energía al motor a pesar de que el botón de inicio ya no se encuentra activo. Por lo tanto, el operador no necesita seguir manteniendo el botón de inicio cerrado. Entonces, veamos el circuito. Aquí está el push button. En el momento, vean que aquí está abierto. Aquí tengo el contactor, ¿verdad? Aquí tengo otro push button que está normalmente cerrado. Y aquí tengo la salida. Entonces, en el momento que yo oprimo, yo voy a energizar este contactor o estos platillos para que se dispare y la corriente alimente esta salida. Y aunque yo esto regrese a su, aunque se vuelva a abrir, ya la energía quedó fluyendo acá. Entonces voy a usar el 1, entonces suelto y ya se mantuvo el estado. Entonces el motor empieza a funcionar. Vean que yo puedo volver a oprimir, que ya está encendido. Ya. Eso es básicamente lo que se pide en este caso. Ahora, vamos a apretar el 2. Aquí es donde yo energizo. Entonces, donde yo voy a tener el apagado. Si vemos esta cajita de acá, vean este contactor, este botón, este push button. Cuando yo oprimo este botón que está programado o cableado a este push button. Cuando yo le doy 2, él se oprime, ¿lo ven? Aquí yo ya estoy interrumpiendo. Vean que está este push button está fuera de este circuito de control. ¿Lo ven? Este contactor, a la hora de yo darle un pulso, él va a cerrarse y se va a mantener cerrado a menos que alguna parte de otro circuito interrumpa el flujo eléctrico para que él se vuelva a abrir. ¿Por qué? Porque al oprimirse esto, aquí se va a generar un campo magnético que va a cerrar los platillos de la bobina y se va a quedar energizado. Esa es la función del electroimán. Entonces, va a mantener energizado el sistema a menos que una condición no cambie, pero fuera de este sistema de control. Entonces, vamos a volver a ponerlo. Yo aprieto el push button. No tengo que mantenerlo apretado, simplemente apretarlo una vez y ya el sistema se energiza. Aquí el sistema se cierra. A menos que yo mande la orden en el push button 2 para apagar. ¿Ok? Eso es memoria. Entonces este es el circuito de trabajo. Entonces aquí es una verificación de conocimientos, como un pequeño quiz de lo que hemos estado trabajando. Dice, ¿qué tipo de circuito lógico se muestra aquí? Una AND, una OR,
una NOT, una NOR, una NAND o una memoria. Vean que si fuera AND tendría que estar normalmente abierto. Si fuera una OR tendría que estar en paralelo. Esto obedece al concepto de NOT. Si fuera una NOR tiene que estar normalmente cerrado, pero faltaría otro. Y si fuera una NAND tendría que estar en paralelo. Y no es el de memoria porque falta un contactor. Entonces eso es un NOT. ¿Ven? Bien, señores, hemos visto entonces la importancia que tiene el sistema de control automático, sobre todo las compuertas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta, pues, que en la vida cotidiana sí lo estamos utilizando. Lo que pasa que es un poco, nos falta la creatividad que tenemos para realizar estos múltiples ejercicios, ¿ya? A ver, vamos a pasar a asistencia. Ya, no hay problema. Déjame pasar a asistencia primero, ¿ya? Un momentito, por favor. Amaro Rodríguez, Presente, profesor. Cabrera Chuco, Cabrera Chuco, las dos. Campos Girón, Presente. Chambilla Guamán, Presente. Gamarra Cosquillo, Presente. García Presente. Chávez, Presente. Huere Marcham, Íñigo Huanca, Presente, profesor. Raúl Campos. ¿Quién está con el externo de Raúl Campos? ¿Es el mismo? Presente, profesor Raúl Campos. Ah, ya, listo, perfecto. ¿Alguien que no lo haya llamado? ¿Ninguno? Listo, entonces muchas gracias por su participación, justo con lo que estaba mencionando el delegado de ustedes. Yo llevo el examen mañana y mañana decidimos pues si hacemos un proyecto o rendimos examen. Ya no se preocupen, ahí vemos. Pero por única vez, sí, por favor. Si es que se da eso de armar un proyecto por única vez. Ya, profe, gracias. Igual llevo el examen, ¿ya? Para los que desean dar examen, dan examen. Muchas gracias, que pasen buena noche.